Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margarita Valero, soy artista visual mexicana, llevo 5 años viviendo en Costa Rica y me da mucho gusto haber sido invitada para platicar un poco sobre mi punto de vista de la vida y obra de Frida Kahlo. Básicamente me gustaría iniciar con la contextualización histórica de Frida Kahlo porque no se nos olvide que ella es hija de su época. Ella nace en 1907 en un México convulso, a punto de estallar una revolución. Y es muy importante este contexto porque es lo que hace a su obra importante en cuanto a lo que se va a denominar el nacionalismo mexicano. Durante esta época llevaba ya 30 años en el poder Porfirio Díaz. Él había sido muy amante de la cultura europea. Recordemos que a principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Francia es el ícono de la cultura occidental. París es el centro más importante, inclusive a partir de 1900, ¿no? Cuando fue la feria industrial. Obviamente la tecnología francesa tuvo mucha influencia en México. Inclusive Porfirio Díaz importaba muchas de las cosas de Francia. El metro de la Ciudad de México fue inicialmente fabricado en Francia. La Secretaría de Educación Pública modeló su sistema educativo a partir del sistema francés. Hubo mucha influencia, digamos, europea en México. Bueno, en este contexto, Porfirio Díaz lo que hace es importar las formas europeas, querían ser europeos. Y por el otro lado, la Revolución Mexicana lo que propone es reivindicar las raíces precolombinas o prehispánicas de México y todas las tradiciones del arte popular. Yo creo que en este contexto, que es cuando Frida Kahlo nace, el padre de Frida Kahlo, que al principio fue joyero, pero posteriormente se dedicó a la fotografía, trabajaba para Porfirio Díaz. Y cuando estalla la revolución, él se queda sin trabajo. Y entonces empieza a trabajar de manera independiente. Frida también es alguien que aprende junto con él y en el taller de otro fotógrafo a retocar fotografías, porque en esa época no existía la fotografía a color. Entonces ella empieza a tener esas habilidades pictóricas desde antes. Es interesante ver este contexto porque en ese momento es cuando ella está estudiando, es cuando regresa de estar becado Diego Rivera y fue comisionado por el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, para un primer mural. Y lo podemos ver todavía en San Ildefonso, que es el mural de la creación, y que vemos toda la influencia europea que tiene. A pesar de ser un tema más nacionalista, todavía podemos ver el estilo y las formas, los colores de los cuerpos como mucho más clásicos europeos. Y en esa época es cuando Frida lo conoce. Ahora, ¿qué fue todo esto respecto a la influencia que tuvo Frida en Diego en Frida, y por qué esto se vuelve importante posteriormente? Yo creo que no debemos de olvidar que el surgimiento de esta revolución mexicana también llevó a una revolución cultural. Entonces, la revolución cultural, ¿qué nos dio a los mexicanos? Nos dio una identidad. Hay un resurgimiento, un reconocimiento a los orígenes, a las tradiciones precolombinas, a un aprecio nuevamente de todo lo que fue las herencias de los diferentes pueblos en México. No nada más hay uno, o sea, por ejemplo, no nada más estaban los aztecas o los mayas, sino los toltecas, los teotihuacanos, los olmecas. Entonces, cada una de las zonas, sobre todo del centro y del sur de México, tenían mucho que ver con la identidad.
Frida se vuelve como una persona que integra eso a ella misma y que trasciende un poco las fronteras porque se casa con, en ese momento, uno de los pintores más importantes de México y que era, digamos, financiado por el Estado, porque fueron muchas comisiones las que hizo Diego Rivera, sobre todo de pintura mural, cosa que es importante recalcar. Se utiliza la pintura mural porque se quiere hacer con esta ideología un poco más comunitaria e integradora de que el arte llegue a todo el mundo, ¿no? Surgen muchas escuelas de pintura al aire libre, surgen otras escuelas que son no nada más de arte nacionalista, sino que también permita que otras personas que tienen menos recursos puedan acceder a este tipo de educación. La educación pública se vuelve todavía más refinada y es muy buena en ese sentido. También se trata de que la gente pueda acceder a la identificación, de que se pueda ver en el espejo, ¿no? Ver aquel personaje que pintó el muralista, que tiene que ver conmigo, ¿no? Se parece a mí o a mis familiares o a mi origen. Y el origen precolombino o prehispánico se vuelve muy importante porque entonces se empieza a reintegrar. Creo que este nacionalismo fue bueno y durante los años 50 es cuando viene el rompimiento, ¿no? Sin embargo, no podemos sacar del contexto a Frida, ¿no? Frida no es una pintora contemporánea, es una pintora de la modernidad mexicana. Pero es curioso, nosotros la sacamos a ella de contexto constantemente y nos preguntamos qué es lo que ha hecho que ella sea tan exitosa. ¿De dónde surge este conocimiento de Frida Kahlo? En los años 80, por ejemplo, Hayden Herrera escribe un libro sobre la biografía de Frida. No es que no hubiera antes otras biografías, sino que ella lo hace desde Nueva York. Coincide a finales de los 80s con una exposición que se llamó 30 siglos de arte mexicano y entonces los coleccionistas de Frida la sacan a pasear y se inaugura esta exposición en el Museo Metropolitano de Nueva York. Obviamente empiezan a surgir como conocimiento de otros artistas, se empieza a ver y se empieza a contextualizar también a Frida como si fuera feminista. Frida a sí misma nunca se consideró una feminista y en lo personal yo tampoco la consideraría una feminista. Era una mujer liberal de su época, pero digamos, si lo que está haciendo es luchar por los derechos de las mujeres, pues lo último que haces es volverte codependiente de un hombre abusador o promiscuo que te hace menos, ¿no? Entonces eso sí no es algo que se debe de recalcar, ni ella misma se clasificó a sí misma como tal. Por el otro lado, también ayudó porque entonces se empieza a ver el arte mexicano. Ahora, el mercado del arte es un poco cruel porque también los beneficios de las ventas de las obras de Frida Kahlo no llegaron a ella. Esto es importante reconocerlo porque una de las razones por las cuales el padre de Frida apoyó que se casara con un hombre 20 años mayor que ella fue porque para él era importante asegurar que su hija enferma tuviera los recursos económicos que pudieran cuidar de su salud, y veía en Diego Rivera una seguridad para su hija. Y bueno, es interesante porque Frida empieza a adoptar ciertas cuestiones que tienen que ver con el nacionalismo que denotaban los muralistas, y ella lo adopta muy bien. Si ven ustedes fotografías de Frida antes de que se case con Diego, ella no se vestía con huipiles o no usaba faldas largas, usaba muchas veces pantalones, que esa es la parte interesante, ¿no? Ahora, a mí me llama mucho la atención como que Frida se vuelve atractiva a nivel de las relaciones personales que tiene. Se vuelve la persona como tal, nos interesa más su vida, sus relaciones interpersonales y qué hizo,
que a veces no vemos la obra. Y yo creo que sería interesante darle una mirada a la obra, más que estarnos cuestionando su vida personal. O sea, es algo interesante cómo es una mujer que no solamente la vemos como pintora, o sea, no lo vemos como cuando estamos hablando de Picasso, pues sí, o sea, algunos sabemos que tuvo varias mujeres y varios hijos y que vive aquí y allá, pero más que nada nos interesa su obra, no su vida personal. Y en el caso de Frida Kahlo es la vida personal, y mucho de esto tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento. Digo, la pobre mujer sí vivió una situación desde muy pequeña hasta el final de sus días con mucho dolor físico y con muchas restricciones. Sin embargo, yo creo que sería interesante que eso nos llevara a dos cosas, ¿no? Una es a reconocer el contexto histórico de lo que era Frida, y por el otro lado a que nos acerca a su obra para conocerla a través de la obra, y que esa obra también, por ejemplo, lo que estamos viendo en esta gran exposición que me gusta mucho, que no es sobre ella, pero son otros artistas, son los ojos de otros artistas. Sería maravilloso, y yo creo que no ha sido reconocida en el valor que le compete a Lola Álvarez Bravo. Gracias a Lola, ella tuvo su única exposición individual en México. Y Lola Álvarez Bravo era una muy cercana amiga de ella y es una excelente fotógrafa. Y creo que no la conocemos. También, por ejemplo, la obra de Tina Modotti, aunque ella era italiana y llegó a México y después ya no estuvo, murió muy joven, pues tampoco conocemos mucho de ella, y que valdría la pena acercarnos a otros artistas o contemporáneos de Frida, ¿no? María Izquierdo, que es un poco más joven, pero que tuvo mucho que ver, ¿no?, con esta segunda generación de los muralistas mexicanos, que también esa es una parte que sería interesante. La otra cuestión es que nos importan mucho sus objetos, que me llaman la atención. Tanto Frida como Diego fueron coleccionistas, mucho de arte popular. No tenían una cantidad exacerbada de cartonería, de juguetes, de objetos, y a veces, por ejemplo, André Breton, cuando ve que ella la considera una surrealista, pues realmente no. Ella estaba representando inclusive objetos que tenía en su casa. Y que bueno, tiene que ver con la cartonería, con la imaginería mexicana del arte popular, mucho la relación con los animales, cómo son sus compañías, los vestidos que ella lleva puestos. A mí me llamó la atención porque de repente era como, pero ¿por qué se viste así? Y como si no tuviera ella el derecho de... Encontré una foto de 1890 donde vemos a la mamá de Frida vestida de tehuana, porque ella venía de una familia de Oaxaca también. Entonces, ¿qué nos da o no nos da el derecho de portar un huipil? O sea, es una cuestión como que también entender que no es una pose o un disfraz, es encarnar o portar un emblema que tiene que ver con también las manos y las raíces de su tierra, que es el derecho de quien quiera, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho la joyería que ella lleva, ¿no? Algunos de los objetos que porta son precolombinos, que entonces todavía era legal comerciar con objetos precolombinos como collares de jade, ¿no? Y bueno, todas las relaciones interpersonales también creo que son muy importantes, ¿no? El ver que ella tenía una capacidad de relacionarse de manera muy amorosa con su hermana, por ejemplo, con Cristina, con sus sobrinos, cómo pudo también entablar relaciones internacionales a todos los lugares a donde ella iba. Ella llegó a tener amigos, sus médicos, ¿no? El doctor Eloeser, que estuvo en San Francisco, y bueno, finalmente a mí me gustaría invitarlos a que nos quedemos con la Frida resiliente. Cómo Frida Kahlo utilizó la pintura, el arte, como una manera de expresar
sus emociones sin filtro. Expresó e hizo con mucha libertad, y creo que fue mucho más libre en la pintura que en sus propias relaciones, por ejemplo, con Diego Rivera, y que yo me quedaría con eso, con la Frida que es capaz de ver una cuestión positiva aún, por ejemplo, en las situaciones más drásticas, como es que le amputaran el pie derecho, ¿no? Cuando escribe: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Entonces, bueno, invitarlas a conocer a los contemporáneos, a las mujeres artistas mexicanas, a las amigas de Frida, y también que esto sea la puerta para conocernos y ver cómo uno puede reflexionar sobre su dolor, pero trascenderlo. Muchas gracias.